¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Escobar y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy con un tema que seguro nos interesa y nos impactará a todos, el proyecto de reforma tributaria que está a punto de presentarse al Congreso y que seguramente veremos reflejado en temas como el IVA, pero lo que más me trae hoy aquí con ustedes el impuesto de renta, impuesto al patrimonio y otros. Hoy no se trata de hacer juicios sobre si esto es bueno, regular o malo, de lo que se trata es de darle a ustedes pautas porque estamos en abril del 2021. Si este proyecto se presenta ahorita, si sale seguramente con algunos ajustes, comenzará a aplicar para por lo menos el impuesto de renta a partir del siguiente año 2022. Entonces estamos a tiempo de tomar medidas y acciones ya para que en un año no tengamos unos impactos más fuertes. Muy bien, de lo que se trata es que se quiere o se pretende recaudar 26 billones de pesos, que es más o menos el 2.2% del PIB, y que va a afectar puntualmente el impuesto del IVA. Van a gravar más productos, seguramente se nos pega a todos los colombianos. Segundo, a personas naturales a través del impuesto de renta, y aquí es donde comienzo a hacer las salvedades. Lo primero que se quiere hacer es ampliar el porcentaje de personas que hoy presentan o presentamos impuesto de renta. Y ojo que presentar no significa pagar. Entonces se quiere incrementar del 4%, que es hoy el porcentaje de los colombianos que presentamos o declaramos renta, al 12%. Por esto, la base que ellos están proponiendo es que personas que ganen 2.500.000 en adelante o 30 millones de pesos al año, porque algunas personas tienen sueldo o salario variable, pues desde ese monto se presente el impuesto de renta. Repito, presentar no es pagar. Y se propone que el impuesto sea proporcional o gradual al ingreso. Lo segundo es, y aquí ojo con mis clientes sobre todo, sustituir las rentas exentas, que hoy tenemos hasta del 40% del total de ingreso. Aquí es donde entran lo que pagamos por seguridad, por créditos hipotecarios, por medicina prepagada, por educación de los hijos y otras cosas más que hoy llamamos rentas exentas y que podemos descontar hasta un 40% del ingreso total. Una persona que se gana 100 millones de pesos al año puede descontar hasta 40 millones de pesos, pues para el ejemplo, en estos rubros. Quieren quitar esto y dejar una sola exención única del 25%. Entonces, ojo porque el 40% nos bajaría en el 25% y ese 15% que hace que nuestra base gravable se amplíe y que paguemos mayor impuesto. Lo tercero es incluir por 2 años el uso de la factura electrónica y permitir por esto una exención del 10%. ¿Esto a quién aplica? A los independientes, personas naturales independientes que se acojan a la factura electrónica. Entonces estas personas tendrán una exención adicional al 25%, o sea, podrán llegar hasta el 35% si utilizan la factura electrónica. Otro punto que está preocupando mucho es que cuando nos hablan y no tenemos conocimiento puntual, generalizamos. Se está diciendo que se pretende gravar las pensiones, pero no todas. Las pensiones que sean superiores hoy a 7 millones de pesos. Entonces, si su pensión es de 5 millones de pesos al mes, no se preocupe que no hace parte de este proyecto. Si su pensión es del 7 millones de pesos o más al mes, sí quedarían grabados y serían proporcionales en la medida del ingreso. Entonces, pues esto para dejar claridad en el tema de las pensiones. Ahora bien, el impuesto al patrimonio también se pretende generar durante 2 años, va a ser temporal, pero hay que revisar esto porque claro, esto genera un impacto hoy actualmente 5.000 millones de pesos de patrimonio bruto. Vamos a ver cómo quedaría aquí. La diferencia es que del impuesto de patrimonio que quedara grabado se generaría un anticipo o una devolución al impuesto de renta. ¿Qué es esto? Se pagaría por el impuesto de renta, pero este se podría descontar, se pagaría por el impuesto del patrimonio y este se podría descontar del impuesto de renta. Entonces, casi que no es que pague 2 veces impuestos, sino que lo anticipo por un lado y luego lo descuento por el otro. Bueno, hay otro rubro que es el impuesto a los dividendos. Entonces, aquí también esto está generando demasiada bulla y es bueno tener en cuenta qué es lo que pasa. Hoy, una persona que recibe dividendos por sus acciones en empresas y estos dividendos son inferiores a 12 millones de pesos, está pagando 0% de impuesto. Ahora, si recibe dividendos, por ejemplo, de 20 millones de pesos, pues no paga sobre los 20, sino paga sobre la diferencia después de los 12 hasta los 20, o sea, sobre 8 millones de pesos, que en este momento se está pagando el 10% de esos dividendos. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que no se pague nada de impuestos sobre los dividendos, siempre y cuando estos no pasen o no lleguen a superar 24 millones de pesos. De 24 a 48 millones de pesos
de ingresos por dividendos, la tarifa sería del 15 y de 48 en adelante, pues la tarifa sería proporcional. Entonces, tranquilos, los que hoy tienen acciones, reciben ingresos por dividendos, si no llegan a recibirlos por esa cifra, que sería 24 millones de pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos mensuales, pues no tendrían que pagar un impuesto sobre sus dividendos. Aquí hay algo nuevo y es la creación de un impuesto solidario. Este impuesto solidario se utilizó hace un año más o menos cuando iniciamos en pandemia, y es que a los salarios que superaban 10 millones de pesos que se hizo para el sector público, se les estaba reteniendo un 10% de ese ingreso para el apoyo a todo lo que ha generado la pandemia. Aquí, ¿cuál fue? Esto se declaró inexequible y finalmente lo que se va a hacer es presentarlo para que ya no sea únicamente con los ingresos del sector público, sino que todos los ingresos. Entonces, ¿cómo quedaría el tema? Si ustedes tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos al mes, sector público, sector privado, donde quiera que sea, pues tendría un impuesto solidario del 10% de ese ingreso durante los meses de julio y diciembre del año 2021. O sea, le retienen en julio, en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021. Pero casi que es como un préstamo, por ponerle algún nombre. Se pagaría este impuesto solidario, pero se podría descontar como efecto de retención en la fuente en el impuesto de renta. Entonces, esto para que lo tengamos claro cómo funcionaría el impuesto solidario. Bueno, y aquí hago un punto bien claro. Estamos en abril de 2021. Para los meses de marzo y abril, todas las empresas le piden a sus empleados que si tienen algún rubro para que genere menos retención en la fuente. Entonces aquí hago una salvedad. No olvidemos que la retención en la fuente es un mecanismo de recaudo del impuesto grande de renta. Es decir, si el impuesto es de 12 millones de pesos y la retención mensual es de 1 millón de pesos, lo que va a pasar es que en cada pago mensual me descuentan 1 millón de pesos por retención en la fuente, y cuando presenta el impuesto de renta, impuesto a pagar 12 millones, menos retenciones que me practicaron 12 millones, ¿cuánto pago? Cero. ¿Por qué hago esta aclaración aquí que pareciera tan obvia? Hay personas que prefieren que la retención sea mínima, pero luego cuando hacemos el impuesto de renta se preocupan porque el impuesto es muy grande. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia con todo esto que está pasando y con la incertidumbre que nos genera tanto la pandemia como este proyecto de reforma tributaria? No pasen nada a sus empresas, permitan que les hagan la retención full, al máximo. Porque si ustedes pasan un certificado de contador por dependientes económicos, pagan facturas o certificaciones de medicina prepagada, ¿esto qué hace? Que mensualmente su empresa o su pagador le retenga menos en la fuente. Claro, tiene más dinero físico mensualmente, pero la retención es mínima. Y cuando hagamos el impuesto al otro año, si parte o gran parte de esto es aprobado por el Congreso y queda la reforma en firme, pues lo que va a tener es que su impuesto de renta va a ser muy alto. Entonces, permitan que les hagan retención en la fuente plena y tendrán menos impacto al siguiente año. Señores, veremos qué pasa con esto. Esto, aclaro, estamos en abril del 2021. Esto es simplemente el proyecto de reforma tributaria. ¿Cuáles son las fuentes de esto? Acabo de tener o escuchar en una reunión al ministro Carrasquilla, que es quien la presenta. Estaba el presidente de la NIF, estaba la ex codirectora del Banco de la República. Entonces, esta es la fuente que estamos utilizando para decirles a ustedes en mi compromiso como su asesor, esto es lo que puede llegar a pasar, esto es lo que se va a presentar. Una cosa es lo que se presenta, luego de los debates puede que salga o simplemente que no se pase nada o que se aprueben otras cosas. Pero esto para que lo tengas en cuenta. Estamos en abril, no te debes coger la tarde. Deja que te retengan lo máximo posible y siempre guarda algo, porque seguramente el impuesto de renta del 2022, el que pagaremos del 2021 y del 2022, va a tener una mayor erogación en efectivo. Espero con esto darles servido. Soy Gerardo Escobar, que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos pronto.